Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Laura Murillo. Soy parte del programa de organización y representación de Viego. Permítame el día de hoy poder acompañarlos a la presentación de la nota estadística número 30 con respecto a Chile. Permítame compartir con ustedes el programa del día de hoy. El programa del día de hoy, la primera parte vamos a tener la bienvenida. Luego pasaremos a la presentación de las principales conclusiones de la nota estadística número 30, a cargo de Joan Banek, la fundadora directora del programa de estadística de Viego, asesora principal de estadísticas en Viego. Luego queremos invitar a los participantes a una ronda de preguntas y luego nos gustaría iniciar un plenario para poder pensar juntos en formas de utilizar las estadísticas. Permítame ver un poco sobre Viego. Viego es una red global creada en 1997 con el objetivo de promover el empoderamiento de las personas trabajadoras, particularmente de las mujeres en empleo informal, para garantizar sus medios de sustento. Creemos que todas las personas trabajadoras deben tener los mismos derechos, oportunidades económicas, protecciones y posibilidad de expresarse en un plano de igualdad. Como parte de las actividades de apoyo de Viego, tenemos las siguientes: estadísticas accesibles para las organizaciones de trabajadores, investigación y documentación, talleres de aprendizaje e intercambio, capacitación de las organizaciones, material educativo para las y los trabajadores, y también apoyo a las campañas que estos realicen. Aquí ustedes pueden ver tres diversos trabajos, ejemplos del trabajo que realiza Viego. Tenemos, por ejemplo, el trabajo en el espacio público y movilidad que se ha realizado en México. También tenemos una nota estadística sobre las personas trabajadoras del hogar en el mundo. Y también tenemos una nota sobre la organización de los trabajadores en domicilio en el África. Las estadísticas son claves para dar visibilidad a las trabajadoras y los trabajadores y son base para la elaboración de políticas públicas. Y es por eso que hemos organizado la reunión del día de hoy, para que las organizaciones puedan conocer las estadísticas. Cuando hablamos de políticas públicas, estamos hablando de todas aquellas acciones, todas aquellas medidas regulatorias, leyes, prioridades de gasto y presupuesto que un Estado diseña y gestiona para atender una necesidad en la sociedad. Y dentro de las políticas públicas, todos aquellos que están envueltos en las políticas públicas toman en cuenta este ciclo de vida. Y quiero mostrárselos aquí. La gestación de la política pública, que es, surge, se identifica un problema público y luego se incluye en la agenda de gobierno. La segunda parte es el diseño de la política pública. Y aquí viene el análisis del problema, el análisis de las soluciones, el análisis de la factibilidad, recomendación de la política pública, un plan de política pública con recomendaciones y un plan de acción. Luego tenemos la tercera parte, que es la implementación. Tenemos ya la decisión de las autoridades, hay una legislación, luego se hace un presupuesto y luego se empieza a ejecutar en las agencias gubernamentales. Luego pasamos a la siguiente etapa, la etapa de evaluación de la política pública. Y aquí lo que vemos es la evaluación de los efectos de la política pública que se ha diseñado. Dentro de este ciclo, las estadísticas se encuentran en todo el ciclo de vida de las políticas públicas, desde la gestación, pasando por el diseño, pasando por la implementación y luego por la evaluación.
Y ustedes podrán ver esto a través de esta presentación que Joan Banek va a hacer el día de hoy. Y de manera muy breve quisiera solamente comentar algo. Siempre existen problemas en nuestra sociedad, pero para que ese problema en la sociedad pueda llegar a ser tomado en la agenda del gobierno para una política pública, es necesario pasar por muchas fases. Y aquí brevemente solo las voy a mencionar. Tenemos un problema en la sociedad y luego pasa a ser un problema público. Es decir, todos se interesan por ese problema. Luego pasa a la agenda pública. Es cuando los ciudadanos y los distintos grupos de la sociedad empiezan a tomar en consideración ese problema. Luego pasamos a la agenda política, cuando ya representantes elegidos, actores políticos, toman ese problema y comienzan a analizarlo. Y finalmente tenemos cuando ya es parte de la agenda del gobierno. Y esto ocurre cuando el conjunto de estas prioridades, cuando el problema ya llega a ser evidente, es una cosa evidente, es una cosa que la ciudadanía lo está pidiendo y llega a la agenda de gobierno. Y es allí cuando inicia el proceso de la política pública. Sin más antelaciones, permítanme por favor presentar a Joan Banek. Joan Banek, como ya les dije, es parte del programa de estadísticas de Viego. Adelante, Joan. Okay, can you all hear me? Good, thank you. I thought that Laura presented the importance of statistics very well. Let me just underline a couple points and make a third. First slide, please. First slide, please. Yes, so these briefs are important for several reasons. They're, first of all, rather unique because they're taking official statistics and presenting data for workers that are of concern to WIEGO, which are not part of the regular statistical publications. And they're doing it for urban and for a major city in addition to national figures. And so to sort of underline how WIEGO got into this kind of work, I quote the inspiration for all of this, which is Ela Bhatt, who has said, "Statistics in the hands of workers are power." What she means here is that when workers know there are so many in their jobs, the numbers give new strength and confidence to going forward to demand change. A second reason these briefs are important is that development plans and programs today are data-driven. And we don't really have data on these groups in normal or standard statistical publications. So this is why the briefs are so important. They are essential, as Laura said, in planning. And finally, something that is perhaps less well known is that we contribute to the actual publication and use of the statistics that the government provides in briefs like this encourage national statistical offices to keep collecting these data. So in essence, what we're doing with these briefs is contributing to more sustainable statistics on these workers. I would like to, in doing this, thank the Statistical Office of Chile, who has been very generous in giving us the data to use and in helping us in the preparation of this brief. Chile is a very good statistical office in terms of collecting data on informal employment, and we work with them in some of the ILO groups that we're part of. But even in Chile, the only group that the country puts in its standard publications is domestic workers. Next slide, please. Next slide, please. Yes, so just to give you a bit of context, for us, Chile is a developed country, and we measure this by per capita income of more than $12,236.
When I say for us, I mean in the international kinds of classifications of countries. And for developed countries, there's a widely held but incorrect view that informality exists only in developing countries. But to understand the inaccuracy of this, we need to understand what is informal employment. So in statistics, we do have a definition or criteria for classifying something as informal employment. And we do it by looking at various worker arrangements, employees, self-employed persons, and contributing family workers. So for employees, those who do not have social protections contributed by their employer are classified as informal. And by social protection, we mean pensions, perhaps sick leave, medical insurance. For self-employed persons, that is employers and own account workers, people in a one-person enterprise, it is the unit in which they operate rather than their job that tells whether they're informal or formal. And we define the unit in terms of if it's registered in a national authority, then it is formal, but if it isn't, it's informal, or if it has a kind of standard accounting system. And finally, all contributing family workers are at this point classified as informal, although that is going to change. Next slide, please. So what I want to talk about next are the kind of points that I'd like you to take away from this discussion. And basically it is to, next slide, please. And basically it's to understand how employment in Chile has changed given the pandemic and the importance of the specific groups of workers that are of concern to WIGO. So between 2019 and 2020, the COVID-19 pandemic brought the following changes to employment. Total employment declined by over 1 million workers. Informal employment declined by over 400,000 workers. And the 6 specific groups of workers, that is groups of special concern to WIGO, grew in numbers and in 2020 comprised over 1/4 of total employment, 28%. The 6 groups are domestic workers, home-based workers, market traders, street vendors, informal construction workers, informal transport workers. So my comments on today's talk are going to really flesh out these underlying trends. And for more information, you can look at the brief. But in doing so, I hope to give you a basic understanding of how to understand statistics so you won't be intimidated by them. Next slide, please. Yes, what we call the gross labor force participation rate. Basically, it's just the percentage of persons age 15 and above who are employed or unemployed. And that between those 2 dates decreased from 63% to 57% of the population. That's a large decrease for such a limited time period. Second point, women suffered greater employment losses than men with COVID-19. And women's employment decreased by 600,000 and men's by 400,000 nationally. This is around an 8% drop for women and a little less for men. The percentage point decline was a little less in metropolitan Santiago than in urban Chile and nationally. And finally, unemployment increased to around 11% for both women and men. That's a very high unemployment rate. Next slide, please.
So in this next slide, I'd like to talk about the distinction between informal and formal employment and women and men and what happened during that period 2019 to 2020. In Chile, around 27% of employment is informal, with slightly higher rates of informality outside metropolitan Santiago and higher rates among women than among men. COVID affected both formal and informal employment, with a somewhat greater effect on informal employment. If you look at the tables, the loss was greater in formal employment, but the percentage change from earlier levels was greater in informal employment. The decline was 16% in informal employment and 10% in formal employment. This seems like a contradiction, but in fact, that is the difference between the number and the percent change. Seems like a contradiction, but in fact, it has to do with the fact that there were more people employed in formal employment. So you're dividing something by a larger number. To continue on, the decline in informal employment was greater for women than for men. And finally, the most striking impact of COVID-19 occurred in the rural and small urban areas of less than 40,000, where total employment dropped by 1 million, with a greater effect on informal employment than formal employment. Informal employment dropped by 43% and formal by 40%. Now, this group is not the focus of this brief because generally WeGo's concern is with urban and large cities. So, but we wanted to give that for a context. So next slide, please. In this, as I've said, we're focusing on 6 groups of workers: domestic workers, home-based workers, market traders, street vendors, informal construction, and informal transport. And you can ask, why are these groups the focus of this group, and what group is missing and why? Now, if we were doing this personally instead of virtually, I would ask you all these questions, but I'm going to have to just answer them. And because it's virtual. And again, the focus on these groups is because these are the groups that these are important groups of informal workers in the country. They're groups that WeGo either works with or is likely to work with in the future. The group that is missing is waste pickers. And I believe there are waste pickers in today's presentation, and I wish we would have numbers. We tried to get numbers, but there is a problem. In all of the studies, some countries we have been able to identify waste pickers through the official data, but they are the smallest group of informal workers. And national household surveys are perhaps not the best way to get information on them, because much of the work of waste pickers can be seasonal and they may be missed, or because their residence is sometimes not stable. And so when you have a household survey, you have to have a stable residence as the basis for the sample. And so we often do not have a full measure of waste pickers. We are working in WeGo to try to determine better methods to enumerate waste pickers, and there's work that's going to be ongoing in Brazil, and we are going to document what was done in Bogota to better measure waste pickers. Another issue was that waste pickers are people that deal in recycling and not in solid waste disposal or collection. And we were unable in the classification to separate out those two groups.
in the case of Chile. But in any case, the 6 groups together comprise 21% of total employment in 2019. Almost the same number of women and men were in these groups across the 3 geographic areas. But the group represent a more important source of employment for women than for men. They were 24% of women's employment, but 18% to 19% of men's, depending on the geographic area. Home-based work was the main source of employment for women, around 9% of total employment in all 3 areas. Home-based work and street vending were the main groups for men, with 4% in each of the groups. Next slide, please. And now we're going to talk about the change between 2019 and 2020. The 6 groups together grew in numbers and in share of Chile's employment between 2019 and 2020. Nationally, there was an increase from 1.9 million to 2.2 million workers between the 2 dates, and 21 to 27% of total employment. In metropolitan Santiago, there were almost 900,000 to 1.1 million workers in this time period, and 22 to 31% of total employment. So almost 1/3 of the employment in Santiago was comprised by these workers. Employment in 5 of the 6 groups declined between 2019 and 2020, but in each of the 3 geographic areas, and for women and for men, the numbers of home-based workers more than doubled. What accounted then for this increase in home-based work? Next slide, please. Or how did home-based work change between 2019 and 2020? Well, to understand that, let me back up a bit and say that there are 3 major classifications of employment in the field of official statistics. And one of them is what we call the industry sector. At its simplest, this is what we know as a distinction between agriculture, manufacturing, and services. But underlying these gross categories, there's more detail and comprehensive listing of categories. And so when we look at this in terms of the data and the change, we see that the growth in numbers of home-based workers shifted greatly the distribution across detailed industry fields. And we can look at the differences for women and then for men. So education became the predominant industry sector. It was only 2% of home-based work in 2019, and it increased to more than 26% of women in home-based work in 2020. So almost 1/4 of home-based workers, women, were in education in all 3 geographic areas. Financial, health, and other services continue to be important. But then we look at what changed. Trade comprised a little less than 1/3 in 2019, and it dropped to less than 1/4 in 2020. And manufacturing declined by 10 percentage points between the 2 dates. The changes for men were similar. Financial, health, and other services became the predominant sector from around 10% in 2019 to 23 to 29% across the geographic areas in 2020. Education increased importance from less than 1% to 17 to 21%. Again, education is important for both women and men across the geographic areas. And then the decline occurred in manufacturing from about 30% of all home-based workers for men to 11 to 13%, depending on the geographic areas. And trade also dropped in importance from around 25% to less than 20% of men home-based workers. Next slide, please.
Another part of the answer to the question of how this work changed has to do with the question of informality. Taken together, the 6 groups have higher rates of informality than if we look at informality among total employment. It's a comparison for the 6 groups of 60% of these workers are informal. And here we're talking about the data for 2019 in comparison to 26 to 28%, depending on the geographic area across total employment. Informality decreased sharply between 2019 and 2020 to between 46 and 50% across the 3 areas for both women and men. The question then is, why did informality decrease? Again, if we were doing this personally, I would ask you all to help, but I will provide the answer. Informality decreased because work that was formal in education, finance, health, and other services was transferred to the home, so that there were new additions to the group of home-based workers. The rate of informality among home-based workers decreased by more than 20 percentage points in each geographic area. So the fact that so many formal workers now worked in the home, they were classified as home-based, and that changed the overall rates. Well, it changed the rates of informality among home-based workers, but also of all. So the informality rate also decreased among domestic workers and transport workers, although the number in each of these groups declined. The data for Chile present a really interesting example of how law affects change. And I'd like the next slide, please. So in 2014, Chile passed the labor law 20.786. And this law sets the working conditions of private house workers and requires the employer to register the contract with the National Labor Authority. If we provide some context to the data in Chile, we did with the ILO, we did a brief on domestic workers. And we found that domestic workers in developed countries, excluding the Middle East, generally 36% of women and 25% of men are informal. So these are relatively low rates of informality compared to what we see in other areas of the world. However, when we look at data for Santiago, we find the rates are even lower. Only 29% of women and 20% of men who are in domestic work in 2019 were informal. And then in 2020, the number had fallen slightly among women, 28% to 28%. We don't have a number for men in 2020 because there were too few to give us a reliable estimate. Too few men in the category. So this is really a remarkable change, or a remarkable statistic. Unfortunately, we don't have statistics for earlier to show if in fact it was the law. We're assuming that because the rates are so low, it had something to do with the law. In urban Chile, the rates were somewhat higher, 41% of women and 47% of men in 2019, and they had dropped to 38% of women and men in 2020. So in even urban Chile, less than 1/2 of domestic workers are informal. And in Chile nationally, also 48% of women and 47% of men in 2019, and in 2020, the rates had dropped further to 41% for women and men. So I mean, it is interesting that the rates in Santiago are so low. The rates in urban Chile and Chile nationally are relatively low for informality, but higher than Santiago. So the question is,
what explains this? Is it the question, or is it the issue of more effective implementation of the new law? Or is it the higher awareness of the law in Santiago than in other areas of Chile? Well, this is really the major findings that I wanted to give you, but I'd like to turn now to another slide, which is an issue on terminology that I think has been very controversial among many of the domestic workers in particular in the region. Please, the next slide, and it's a question of terminology. Yes. There we go, terminology. So we like to use the word informal workers because oftentimes we're really trying to do something for a popular audience and we don't want to get all so involved. But some people think it's a disparaging word. We don't, but they have come up with the term instead to use workers in the informal economy. We don't really like that term. We think it is an inaccurate term. So we actually propose to use workers in informal employment instead of workers in the formal economy. Workers in informal employment is a correct term. The latter is not and should not be used. And let me explain why. Give you an example. If you're a worker in a large corporation in Chile who has no social protection, are you part of the formal or the informal economy? Well, the answer is that the person is in informal employment in the formal economy. Thus, it is wrong to say that he or she is a worker in the informal economy. So it's complicated terminology, but in fact, it's important to recognize that workers in the formal economy can be informal. If you think of the Uber driver, Uber is a formal corporation, but the worker is working informally. I'd like to conclude by again giving the main messages. The next slide, please. So between 2019 and 2020, COVID had a greater effect on informal than formal employment. In numbers, the loss was greater in informal employment, but in percentage change from earlier levels, the decline was 16% in informal employment and only 10% in formal employment. And the decline was greater for women than for men. The 6 worker groups of WIEGO's focus are a substantial part of Chile's employment, increasing from 21% in 2019 to 27% in 2020. Ay, quise ver quién era lo que estaban y... Then, to a degree, the increase in these worker groups was due to the movement of formal workers to the home, thus creating a new set of home-based workers. And finally, the 2014 law on domestic workers appears to have had a positive effect on formalizing domestic workers, especially in Santiago. So I think these latter 2 points in particular provide a basis for some of the discussion that may happen later. And I would like to conclude by saying that the person who really did the tabulations for this and a first draft of writing is also on the conference call today. And I would like to introduce you to Jose Lujan Salazar. When we were fortunate because Jose was between jobs, and now he is the Director of Data Governance and Architecture at the INEGI, the Statistical Institute of Mexico.
So Jose, would you like to add anything to the discussion today? Hi. Nice to meet you, everybody. Gracias por la presentación, Joan. No, veo que ya agregaron algunas preguntas en el chat, entonces tal vez podamos comenzar a abordarlas y al final, si es necesario hacer alguna profundización respecto de los tabulados o respecto de las cifras, con mucho gusto lo ampliamos, Joan. Muchísimas gracias, Joan. Muchísimas gracias, José. Quisiera, antes de pasar a la siguiente parte de la reunión, quisiera primero saludar a los representantes de las organizaciones que se encuentran en estos momentos y también de las instituciones del Estado. Quisiera dar un saludo a los representantes de FESINTRACAP, la Federación de Sindicatos de Trabajadoras de Casa Particular, y también a SINTRACAP, de Área Metropolitana Santiago, CENTRACAP y SINDUCAP. También quisiera saludar a los representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Independientes Ambulantes del Transporte y Anexos, SINTRALOC, que están afiliados a la CUT de Chile. También quisiera saludar a la Asociación Nacional de Recicladores de Chile, ANARC. Quisiera saludar también a la Coordinadora Nacional de Trabajadores en Domicilio, CONATRADO. También saludar a las representantes de la CUT de Chile, de la Secretaría de Migrantes, y también quisiera saludar a el representante Marco Antonio Canales, secretario regional ministerial del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de la región metropolitana. También quisiera hacer el saludo a todos aquellos que se encuentran unidos a esta reunión desde Chile y desde otros lugares también, al equipo de Viego también. Ahora quisiera pasar a la siguiente parte. La siguiente parte es una ronda de preguntas y ya tenemos algunas de ellas. Voy a empezar a leer el chat. La primera pregunta que teníamos era por parte de Tatiana Rojas. Ella representa a los trabajadores en domicilio. Y no sé si podrías, por favor, Tatiana, prender tu micrófono para que puedas compartir tu pregunta con todos. Sí, hola, buenos días a todas, todos y todes. Bienvenida. Sí, mira, nosotros hemos hecho algunos trabajos acá en Chile con CONATRADO y nos hemos encontrado siempre las estadísticas en que no está bien claro quiénes son los trabajadores en domicilio. Por eso mi pregunta era, en las estadísticas que ustedes revisaron, ¿a qué se refieren o qué áreas porque nosotros tenemos la impresión, y por eso es importante este encuentro para ver qué hacemos para adelante, que no están bien hechas las preguntas en los sistemas de censos, ¿cierto? Para saber quiénes son los trabajadores en domicilio. O las trabajadoras y trabajadores en domicilio. Entonces, en lo que ustedes buscaron acá, me gustaría saber quiénes son, solo para saber quiénes faltan. Muchas gracias, Tatiana, por tu pregunta. Joan, no sé si quieres que recojamos un par de preguntas más y luego pasemos a que tú puedas darnos algunas respuestas, o puedes contestar ya esta pregunta. I can answer this question quite simply. The survey questionnaire has a question on where the usual place of work is. And so home-based workers are people who work at home or in a structure adjacent to the home. So it's very simple. Now, your question seems to suggest that, you don't know who they are, but within that, there are different types of home-based work. And that's what we're trying to do by reclassifying or cross-classifying, I should say, the data on industry, and that tells you the kind of activities they're engaged in. But home-based workers, it's a simple definition. They are people who work
in the home or in a structure adjacent to the home. And the interesting finding of this is the nature of home-based work has changed, because we used to think that home-based workers were people that were doing non-professional jobs, that they were doing manufacturing or maybe trade outside in their home. And as you can see by what's happened in Chile, that's changed. And I think that has big implications for what home-based worker organizations do in the future. Next question, please. Sorry, Laura, Sí, ¿podría hacer estoy leyendo aquí la lista. ¿Podría ser un complemento a la... Por favor, Juan. Por favor, Sí. José, adelante. Y justo como lo dice Joan, los trabajadores en el hogar reportan que realizan sus actividades en su casa. Sin embargo, hay dos elementos adicionales que debemos considerar. Primero, que es un trabajo remunerado. O sea, se capta en la cédula, en el cuestionario de la encuesta de empleo, que efectivamente reciben un pago por las actividades que realizan. Y un segundo elemento es que los trabajadores domésticos que también hacen el trabajo en el hogar no son considerados, son analizados de manera independiente. Entonces, son personas que realizan actividades profesionales, técnicas o de manufactura que realizan las actividades en sus propios hogares o en instalaciones que están pegadas a los hogares. Gracias, Laura. Muchas gracias, José, por esa acotación. Sí, Tatiana, por favor. Disculpa, quisiera aclarar mi pregunta, o más bien complementar justamente, porque la idea es construir, ¿cierto? Que efectivamente allí lo que nosotros hemos encontrado en las estadísticas o donde nos chocamos es que no separa justamente la persona que recibe un pago por la del autoempleo, que pudiera recibir o no recibir pagos. Hay muchos trabajadores como temporarios, hay personas que trabajan para una empresa, que es un poco la definición de la OIT, ¿cierto? Esta que ustedes hacen, pero también hay personas que no trabajan, que hay temporadas que no trabajan para empresas y por lo tanto son autoempleados y también trabajan en su domicilio, pero las estadísticas no siempre lo consideran. Y el otro tema es que hay mucha gente que no declara trabajar en su domicilio o recibir un pago porque se declaran microempresarios. Y entonces hacia allá iba mi pregunta y yo creo que las estadísticas en Chile no lo consideran. No consideran esa, o hacen, más bien, hacen esa diferencia, por lo tanto ya no serían trabajadoras en domicilio, sino que serían emprendedoras, microempresarias, y eso también de alguna forma hace una desviación en las estadísticas a mi juicio. Muchas gracias, Tatiana, por Para esa tenerlo en acotación. cuenta. Sí, Joan, José. I'm sorry, but I don't see this as a problem. I don't know what statistics you're talking about when you talk about the fact that they don't include these workers. The questions are asked in a way that a micro entrepreneur would be included in, and they have to describe their place of work. And so it's not so much that you say, are you a home-based worker? You're taking the responses to a question that in a sense aren't so loaded. And the problem that you raise about maybe people doing home-based work as a secondary occupation, now that is an issue. And we are talking about the primary job of the person here. And some people in these informal jobs do more than one. They won't be picked up, truly. But I'm not so worried about micro-entrepreneurs and whether they're in this, because we ask people these questions in a way that gives a valid answer. So you mentioned the word, or the translator mentioned the word census. The census is never a good way to get data on these. These are based on labor surveys. And Chile's labor survey is very good. We have problems, as we say, with waste pickers. But generally, I think these are good estimates of the other occupations.
¿Puedo complementar, Laura? Por favor, Sí, José. Mira, Tatiana, tuvimos la oportunidad de tener acceso a los microdatos que están disponibles en la página del Instituto Nacional de Estadística y los cuestionarios. Entonces, el cuestionario de la encuesta de empleo es muy detallado y nos permite identificar varios aspectos relacionados con este trabajo primario. Entre ellos está la caracterización que nos permite identificar los trabajadores que son independientes, ya sean empleadores o cuenta propia, de aquellos que son dependientes. Entonces, estos trabajadores en domicilio son trabajadores que se reportan que dependen de una empresa o de un patrón. Entonces, y yo creo que cuando hizo la introducción Laura y Joan del desafío que implica tomar las estadísticas oficiales y adecuarlas a la problemática que implica el trabajo informal en los mercados, es sin duda un reto. Me agrada mucho el conocimiento que puedes enlazar las definiciones internacionales del empleo con la realidad. Yo estoy totalmente dispuesto a que hagamos una revisión detallada de las preguntas que tiene el cuestionario de empleo de Chile para identificar la mejor caracterización y también poder transmitir lo que estos resultados, esta serie de porcentajes y cómo han ido evolucionando a lo largo del periodo de análisis con el propósito de que reflejen efectivamente las necesidades que ustedes tienen, porque el empoderarlos con estos resultados permite también generar un impulso, una masa crítica que motive a los participantes en el diseño de políticas públicas para identificar. De parte de la Oficina de Estadística también tiene que haber un esfuerzo para no dejar nadie afuera de las estadísticas, ni de la captación ni del uso. Entonces, es un esfuerzo coordinado. Entonces, felicito tus comentarios que son bastante buenos y bueno, quizás para atenderlos a cabalidad sería motivo de alguna sesión que Laura pueda gestionar a través de John Vanek. Yo estoy dispuesto. Gracias. Muchísimas gracias, José, por esa propuesta de revisar las preguntas de las estadísticas en Chile para poder realmente identificar a los trabajadores. Muchísimas gracias por esa propuesta. Si tienen, por favor, más preguntas, podrían levantar la mano o podrían simplemente prender su micrófono o escribir la pregunta en el chat también, por favor. Sí, veo a Luz que ha levantado la mano. Luz, por favor, adelante. Muy buenos días con todos, espero me escuchen. Mi nombre es Luz Venegas Vergara, represento a Sinducap, Chile. Estaba escuchando sobre, yo soy trabajadora de casa particular, portadentro, que le decimos acá, no sé cómo lo refieren en otros países, tienen otros nombres, pero que no escapa a la realidad. También hay trabajadoras de casa particular puerta afuera, entonces somos un mismo rubro, pero con diferentes actividades. Y también están las trabajadoras solo por horas, que ganan de acuerdo a las horas trabajadas, que pueden ser 4, 5, 6, dependiendo del acuerdo y del contrato que tenga con sus empleadores. Es cierto, ha habido un déficit muy grande a raíz de lo que fue de la pandemia. Yo creo de que si los cuestionarios ya han sido puestos, han sido desarrollados por trabajadoras netas, la estadística debería ser muy realista, ¿no? En el caso, hay algo que no entendí muy poco, que por eso estoy interviniendo, sobre los trabajos que fueron llevadas a su domicilio. ¿Fue así lo que leí, me parece? ¿O estoy entendiendo mal? Porque las trabajadoras de casa particular, que terminan siendo dependientes, no independientes, porque están bajo un salario, dependen de ese salario y terminan siendo dependientes de probablemente del empleador,
que tal vez es empresario, pero dentro de su propia empresa, pero el contrato que se nos hace a nosotras no tiene que ver con el rubro de empresas, sino de persona natural, de una persona como común. No sé si me dejo entender. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Esto puede ser el presidente de una determinada empresa o de una asociación, pero nuestro contrato no tiene nada que ver con esos rubros. Eso es lo que quería aclarar y espero, por favor, porque esa partecita que leí como que no la entendí muy bien. Si podrían ser más explícitos, les agradecería. Gracias, Luz. No sé si Joan puede dar respuesta. Oh, yes, I can. You see, domestic workers are the one category that statisticians have always put into a special box. And the point being that they are hired by a private household, not by a company. So that even if they have a contract, that doesn't make them a member of a corporation or a business. They are hired by a private household. And they have a special role in statistics because of how they're figured into the national accounts. So you're raising questions where I can understand how Joan, disculpa un momento. Luz, puedes programar, sorry, Joan, she has to program the interpretation now. Oh. Luz, disculpa, ¿puedes colocar en tu celular la interpretación? Laura, algo pasó con la interpretación porque no, ninguno tenemos interpretación. Lo he puesto, pero no sé. Perdón. A ver, denos un minuto, siempre hay problemas técnicos, no se preocupen, lo vamos a solucionar. Nuestra compañera Sofía. Sí, estoy aquí. Muchísimas gracias. Joan, sorry, we are trying to connect again. Oh, now it's working, right? The interpretation. Está funcionando la interpretación ya, ¿verdad? Yes. Sí, por Super. favor, adelante. Joan, por favor, puedes hablar, sí. Just because a domestic worker has a contract does not mean they work for a corporation. They work for a household. Luz is shaking her head, so she must not have the interpretation. Luz, ¿estás escuchando la interpretación? Tienes que volver a programar. Tienes que volverla a programar, por favor. A ver que hable. A ver ahora. A ver que hable, por favor. A ver. Luz, ¿escuchas? O sea, no le escucho hablar. Tienes que volver a marcar la interpretación del español, Luz. Sí, le he puesto. And okay. I think it's easy to respond directly to Luz. So, Laura, maybe you and I can respond to her after. Luz, ¿puedes escucharme? Yo sí te escucho a ti. Ok. Y le escucho también, pero se escucha todo en puro inglés, no traduce. No traduce, ok. No. Lo que está diciendo Joan es que ella ella te va a responder después directamente, ¿está bien? Vamos a tratar de... Sí, por favor. Trata nuevamente de apagar la interpretación y volverla a aprender. A veces nos traiciona. Sí, es lo que estoy haciendo. Eso, bueno, volvemos contigo, ¿sí? A ver, un momento. Sí, no hay problema. Gracias, Luz. Joan, sí, por favor, vamos a tratar de resolver la interpretación de Luz. Sí, vamos a tratar de resolver la interpretación de Luz y en estos momentos pasamos a Soledad. Soledad, por favor, ¿puedes hacer tu pregunta? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Por favor, ¿podrías decir la organización a la que estás representando? Por supuesto. Sí. Buen día a todos y a todas. Soy Soledad Mella, soy presidente de la Asociación Nacional de Recicladores de Chile.
Represento a 60.000 recicladores de mi país. Soy encargada de Secretaría de Comunicación de RELACRE Latinoamérica y el Caribe, donde representamos alrededor de 4 millones de recicladores de base de Latinoamérica y el Caribe. Participo en Alianza Global, donde represento la voz de 20 millones de recicladores en el mundo. Y la verdad que la introducción que hizo Joan con respecto al mundo de los recicladores y su informalidad es real, es concreta, pero creemos que es importante levantar esa estadística, porque es una estadística que va en aumento. Hoy día somos 60.000 aproximadamente, pero frente a la realidad económica que existe en nuestros países, creo que eso va en aumento cada día más. Frente a la crisis económica, a pesar de que hablen de que Chile tiene una economía bastante estable, a pesar de que se hable de que nuestro país es un país que está bastante estable también políticamente, existe una realidad, yo siempre digo, en el patio trasero de nuestro país que nadie quiere visibilizar ni nadie quiere ver. Mi pregunta tiene que ver en realidad con otros trabajadores informales que no están dentro de esta estadística. Entiendo que es un comienzo en términos de trabajo estadístico en Chile, pero tenemos también a los temporeros. Los temporeros son parte importante del trabajo agrícola en nuestro país, que tampoco están contemplados. No tienen ningún tipo de contrato ni tampoco ningún tipo de seguro social. Están las compañeras algueras que trabajan en la costa de nuestro país, en el mar, en el océano Pacífico, donde recolectan las algas y también ellas tampoco están dentro de un formato de trabajo formal, solamente son trabajadoras informales. Están los coleros, que son los que trabajan en las ferias, son trabajadores informales que viven de la venta de ropa, muebles, sillas, cosas que recolectan en la calle. Están también las compañeras hortaliceras, que son compañeras que trabajan en el campo y en la ciudad venden sus hortalizas, cosechan, plantan y después venden su hortaliza de forma informal en nuestro país, sobre todo en la zona sur de nuestro país, y algunas se encuentran en la zona norte también, las compañeras hortaliceras. También tenemos en nuestro mundo, también del mundo informal, a los artistas populares, que son los músicos, los cantores populares, los pintores que viven del trabajo informal en las calles y en distintos lugares. Están también los areneros, que son estos hombres y mujeres, sobre todo hombres, que trabajan de los áridos que se generan en las orillas de los ríos, que también son parte del mundo informal. Y los recicladores de base, pero quise agregar algo con respecto a lo que mencionó la compañera anterior, hablando de los que trabajan en su casa, que son los cuidadores de postrados, de gente enferma postrada. Ellos también son parte de la cadena de trabajadores informales que no se mencionan. Y hoy día no son pocos, son bastante, porque Chile es un país que se envejece bastante y que tenemos bastante viejos hoy día postraditos y que los cuidan estas cuidadoras, que son más o menos autodidactas. Algunas le hacen capacitación, pero no tienen ningún contrato formal, ni seguros sociales, ni nada por el estilo. Entonces, lo que a mí me llama la atención de cuando hablan del mundo informal es sobre, ignorantemente, no quiero trastocar ninguna fibra de ninguna de las compañeras que trabajan acá en el mundo domiciliario, en el mundo particular de las empleadas domésticas. Yo también fui empleada doméstica en algún minuto de mi vida. Pero aquí en Chile existen leyes, que lo dijo Joan, que han aplicado la formalidad de las trabajadoras de hogares. Hoy día es sumamente difícil encontrar a empleadas domésticas, como se le dice acá en Chile, o trabajadoras de hogares, que no tengan contrato, porque existe una ley que regulariza eso. Gracias a la organización y a la lucha política que dieron las compañeras del mundo laboral doméstico, de las empleadas domésticas, las empleadas de hogares, se logró aplicar una ley que las compañeras deben ser contratadas desde el día 1. Las que hoy día creo, ignorantemente, hoy día no son parte del escenario formal todavía, son las migrantes
la gente que viene de otros países a trabajar como domésticas, empleadas domésticas, y no tienen contrato. Pero en Chile también se aplica la ley de la palabra. Aquí está el Ceremi de Trabajo, que a lo mejor puede aclarar mucho mejor lo que yo estoy planteando, pero acá en Chile, después de 3 meses de trabajar como empleada o como cualquier trabajador que entra sin contrato a alguna empresa o alguna casa a trabajar, después de 3 meses se aplica el contrato de palabra. Entonces, igual quedan contratadas de palabra y después se regulariza con todos los temas de los seguros sociales, que es el AFP, el seguro de salud, que se les descuenta a todos los que trabajan en el mundo domiciliario. Y con respecto a los trabajadores del mundo de la construcción, también no existe hoy día en Chile la posibilidad de que una persona entre a trabajar en la construcción sin contrato. Los subcontratistas están obligados a tener a todo su equipo o a toda su gente contratada, sea 3 meses, sea 4 meses, sea 5 meses, pero debe estar contratado con sus seguros sociales al día, porque también se aplican penas en este país con respecto a eso. El que no contrata ni paga los seguros sociales recibe grandes multas. Entonces en Chile se ha ido regularizando el mundo informal de los trabajadores de la construcción, de las trabajadoras del hogar, y con respecto al mundo del transporte tengo ciertas dudas. Y no quiero alargarme mucho, pero quiero plantearlo porque sé que no voy a tener más tiempo y no quiero intervenir más que esta vez. Desde el mundo de los recicladores está la informalidad absoluta y total. No existe un reconocimiento al trabajo de lo que nosotros hacemos. O sea, nosotros no se nos reconoce como trabajadores, primero que todo. O sea, jamás vas a hablar o vas a escuchar decir desde el gobierno que los recicladores de base somos trabajadores. No, generalmente se reconoce al reciclador de base como una persona que salió a la calle y decide hacer este tipo de oficios sin ningún tipo de formalidad absoluta. Y por ende no se reconoce como tal. Recién en Chile estamos en un proceso de formalización de recicladores de base a través de la certificación, donde se profesionaliza nuestro oficio, pero no está escrito en ninguna parte, en ningún documento del mundo del trabajo o del Ministerio del Trabajo, donde reconozca a los recicladores como trabajadores en Chile. Mientras no existe ese reconocimiento, nosotros seguiremos siendo trabajadores y trabajadoras informales, sin ningún tipo de seguro social, sin ningún tipo de beneficio social en nuestro país. Por lo contrario, bastante golpeados porque nosotros vivimos de la basura. Vivimos de la basura, trabajamos en la calle y eso a nosotros nos da el sustento en nuestro hogar. Hoy, con el tema medioambiental, el cambio climático, el calentamiento global, recién se está visibilizando y valorizando el trabajo de las recicladoras y recicladores en Chile. Con respecto a lo que dice Joan, con respecto al catastro, creo que es importante y fundamental levantar ese registro. ¿Por qué es necesario? Porque desde ahí se pueden sacar estadísticas completamente claras y reales con respecto a la realidad de los recicladores y recicladoras de base en nuestro país. Está apareciendo un oficio que nos está quitando, un trabajo que está quitando nuestro derecho al reciclaje, que son los gestores, que son recicladores formales supuestamente, no son recicladores, son gestores, son empresas, y ellos están hablando como recicladores, pero no son recicladores. El reciclador de base es el reciclador que nace desde la calle, desde el tacho de la basura, y eso es lo que nosotros estamos garantizando hoy día en nuestro país. Pero nombraba a estos trabajadores informales que creo que es importante también levantarlo para que la estadística que presentó Joan, que está buenísima y que me interesó mucho, una parte que ella dijo que creo que para nosotros como trabajadores formales o informales es sumamente importante empoderarse, que tiene que ver que las estadísticas son el poder y son la confianza de un país. Con eso nosotros podemos garantizar que cada demanda que se levante en nuestro país tenga números. No hablamos de reciclador 1 o 2, hablamos de un porcentaje de recicladores que trabajan en Chile
y que tienen cierto valor y cierto número y cierto rol importante en nuestro país y debe ser tomado en cuenta. Y la presentación que hiciste tú, que tiene que ver con la incidencia en la política, creo que es fundamental, y los compañeros que están acá de la CUT y sindicatos de trabajadores, está Patricia, que yo la conocí en Sudáfrica, tuve la suerte de conocer a Patricia en Sudáfrica, generan realmente esos cambios importantes políticos. La incidencia política de los trabajadores informales en el mundo político, en nuestros gobiernos, es clave, es fundamental. Y eso es lo que hoy día nosotros los recicladores de base estamos haciendo no solamente en Chile, sino que a nivel global. Eso, gracias a WIGO, estamos hoy día muy representados y por primera vez siendo vistos y escuchados. Hemos tenido la posibilidad de estar en UNEA representando la voz de los 20 millones de recicladores del mundo. Solamente eso quería dejar para dejarlo ahí como antecedente, creo que es importante. Muchas gracias. Soledad, muchísimas gracias por tu mensaje, por mencionar los grupos ocupacionales, los otros sectores que todavía no están en las estadísticas, por tu solidaridad con esos sectores. Muchas gracias también por mencionar la importancia de el contrato de palabra y dentro de poco le voy a dar la palabra al señor Marcos Canales. Si me espera un momento, señor Marcos, para que usted nos explique el tema del contrato. Sí, Joan. Laura, could I respond a bit to Soledad's comments first, please? I really appreciate your Con comments. seguridad, sí, por favor. And I wanted to make a point that a number of the workers that you described are in fact in our statistics. For example, domestic workers include personal care workers. They include all people who are hired by a household. So the numbers of people that are now involved in personal care, not just in housework, are increasing, and they are in our data. Street musicians are in our data. We did not give you a detailed list of, in this brief, of all how we construct these occupations, and that's something we've been doing more in the subsequent briefs. But in urban areas, many of the occupations or jobs that you talk about are in there. And I would also like to say that we, like you, put a lot of priority on better measurement of waste pickers. And we have been working on that. And if you look at the WIGO statistical brief number 29 on waste pickers in Brazil, you get a sense of what the issues are, the definitions, and at least how you can pick it up in surveys. And we are now going to give a kind of case study report on work on a census in Bogota of waste pickers as a kind of background for alternative to surveys, forms of measuring these workers. And I believe work is going to be started in Brazil on doing a kind of census or registration of waste pickers. So Soledad, I really feel like you that the most clear link of any of WIGO's focus groups to the climate change issue is waste pickers. And much is going on, and we do have to improve our measurement. So thank you for really inspiring or supporting the kind of future work that we are trying to do. Muchas gracias, Joan, por tus comentarios. Quisiera, antes de darle la palabra a Patricia, no sé si el señor Marco quiere aclarar el tema de este contrato y luego podemos pasar contigo. Patricia, ¿está bien? Bien. Gracias, Pati. Por favor, señor Marco. Gracias, Patricia, también por darme el espacio. Bueno, primero que nada, saludarlo. Efectivamente, a mí me interesa mucho este tema. Yo igual algo he estado viendo a paso mi tiempo. Quiero decir que antes de ser seremi del trabajo en la región metropolitana, fui harto años dirigente sindical. Entonces, ¿por qué lo señalo y lo pongo al centro? Porque efectivamente yo entiendo que este estudio, que yo lo valoro mucho de verdad, porque esto indica de que hay más acción que realizar tanto en Chile como en otros países. Aquí alguien mencionaba algo que es súper importante, que es cómo también ver en el caso IT,
cómo la normativa internacional se hace carne en los distintos países y particularmente en Chile. Yo quiero decir de que en el caso de las trabajadoras o las asesoras del hogar o el nombre que corresponda en este caso a Chile, fue una gran batalla que se dio desde OIT también y con mucha participación también en el contexto de diálogo en la OIT, y de ahí se produjo esa bajada que permitió que efectivamente y con mucha lucha, con mucha pelea, se mejoraron en cierto grado esa realidad. Pero yo también entiendo que cuando hablamos de informalidad, la informalidad sin duda va de la mano de distintos momentos productivos y cómo el modelo se implementa en un país. Sin duda que en Chile, yo diría que tenemos tres problemas, y yo también lo voy a hacer en base a una pregunta perspectivando en el futuro, que tiene que ver con que a mayor problemática económica se aumenta sin duda la informalidad. Y la informalidad es algo que uno tiene siempre la normativa o la visión de verlo de su sector, sin duda que es preocupante. Pero la informalidad, en cierto grado, también es trabajo sin protección y de mala calidad. Y por lo tanto, los primeros pasos que uno debiera buscar es cómo tú formalizas o reconoces este tipo de trabajo para poderle darle en primera instancia protección social, para darle también aspecto de seguridad laboral, y que eso permita en cierto grado, porque en el fondo hay sectores que van a permanecer en la informalidad permanentemente. O sea, es muy difícil que una empresa, y un poco por eso me gustó la definición que dijo Joan, que efectivamente hay gente que trabaja en empresas que son formales, pero son informales en esa realidad. Y tenemos gente que también trabaja independiente. Cuidado, porque también nosotros tenemos otro problema, y yo creo que ahí también me gustaría una opinión en el sentido desde el informe a cómo esto va a avanzar hacia adelante, que tiene que ver con el marco regulatorio del Código del Trabajo chileno. Hay que decir que el Código del Trabajo reconoce trabajadores independientes y eventuales, pero los conoce bajo un término un poco más internacional de trabajador autónomo e independiente. Y aparecen otras terminologías que también se ocupan, que yo creo que más de alguien la ha escuchado acá, que ya no se habla de trabajador, sino que colaborador de la empresa. Entonces, todo ese, ¿por qué yo lo señalo? Porque efectivamente el trabajador independiente, el trabajador eventual, es básicamente marginal, es básicamente desprotegido y es básicamente, le dicen, usted soluciona sus problemas solo. Y por lo tanto, yo aspiro mucho, y lo digo de verdad, que lo que viene hacia adelante, que es un cambio constitucional donde a través de la misma Central Unitaria de Trabajadores de la CUT se planteó el contexto que esta constitución debiera tener el término de trabajo digno como lo señala OIT. Y entiendo que es una de las pocas constituciones en el mundo, si es que avanza, que va a tener esta terminología de OIT, que tiene que ver con trabajo bien remunerado, con protección social, con cierta regulación, y por lo tanto eso debiera cambiar porque tenemos que cambiar aspectos del Código del Trabajo. Y el Código del Trabajo también tiene una matriz desde los 80 que es muy antigua y es muy desprotectora del trabajador o trabajadora. Ahora, también de paso lo señalo, y aquí también quiero darlo porque efectivamente queda mucho para hacer, sí. Y yo entiendo que la importancia de estos foros a nosotros nos permite también detectar, pero también buscar matrices de organización sindical que permita que efectivamente empujemos con mayor fuerza, detectar con mayor fuerza, porque podemos absorber alguna informalidad en algunas áreas, pero van a surgir otras, y van a surgir otras y los derivados de otras. Y yo entiendo cuando Tatiana pregunta que, y es mucho más, yo sé que lo dice también con la experiencia de lo real, y que eso es lo que hay que constatar, que a veces son grupos familiares que trabajan para una empresa sin tener contrato, sin tener nada, en donde la empresa te traspasa, en el caso de la gente que tiene que ver con el tema más que nada de vestuario, por ejemplo, te pasa partes de una determinada pieza de ropa para que tú con tu familia, con tus hijos, con tus primos, con tus tíos, produzcas en tu casa, pero eso no tiene ningún marco de reconocimiento legal y dudo que eso esté en la estadística. Yo también comparto que la estadística tenemos que buscar mecanismos que sean más flexibles, pero para eso también nosotros tenemos que generar este arco que se está haciendo muy bien en ese sentido. Y termino con un elemento para preguntar. Aparecen nuevos
conceptos de trabajos informales en el mercado, no solo Chile, sino que global, como por ejemplo los riders, que son comúnmente aquellos que andan en la calle y que surgieron fuertemente durante la pandemia con mucha mano de obra de migrante, que son aquellos que te transportan productos de las tiendas a las casas y que se agudizó respecto en el marco de la pandemia, y que son trabajadores que al final viene una regulación, pero viene a medias, y eso efectivamente son temas que tenemos que ir enfrentando, porque ganó la posición de trabajadores autónomos. Es decir, ellos, aunque le trabajen a una empresa general para transportar comida a los distintos domicilios, a las distintas casas, se mantiene una visión que pesó más, y que yo sé que el modelo argentino los protegía más porque se reconocía su relación de empresa, pero se ganó la posición que tenían que ser autónomos. Es un tema de parlamento, pero que hay que volverlo a regular por protección, por accidente, etcétera, etcétera. Y también en ese sentido pensemos que el trabajo que se genera en términos de avances tecnológicos van a tender más a la informalidad, y esto se puede agudizar mucho más. En este sentido me refiero a trabajar como estamos hoy día en términos online por Zoom, y trabajadores que efectivamente son trasladados a sus domicilios para poder trabajar en su casa. Eso viene a quedarse. Y pensemos también que esos también en algún momento van a venir a generar mayor problemática y mayor temeridad. Por lo tanto, yo creo que nosotros efectivamente hay que seguir tomando medidas, pero esto a nosotros también nos sirve de base, y la organización para poder generar cambios también nos sirve de base hacia adelante, porque ténganlo por seguro, podemos ir formalizando, pero van a seguir saliendo más áreas de subproductos que van a ser informal. Yo en ese sentido también quería enfocarlo como pregunta: ¿cómo se prevé también el escenario respecto a los nuevos tipos de trabajo que van a seguir surgiendo? Gracias. Muchísimas gracias, Marco. Joan, por favor. Well, that's a big one. In statistics, we are trying to address the groups that you talked about at the end, these new platform workers and the like, but we have new terms, new ways to identify, to change the let's say the classification of activities in statistics. So the term dependent contractor, that's something that WeGo has been concerned with, because so many workers are classified as self-employed when in fact they're dependent contractors. And a lot of what Marco is talking about in this new types of work are really dependent contractors. We've always had that problem with home-based workers, but Marco's raising a set of issues that towards the end of his discussion that sort of was a final point in mind, that we really are talking about a new group of home-based workers. And we have to think about them in terms not just of statistics, but more broad-based policies to affect them. So thank you for this. Muchísimas gracias, Joan. Patricia, por favor, ¿podrías darnos tu pregunta? Sí. Oye, primero que nada, saludarlas a todos y a todos. Sole, una alegría por ver reencontrarnos. La verdad es que siento que ha sido súper interesante esto, pero también coincido al 100% con lo que planteaba Tatiana, ya en términos de cómo se está viendo otro tipo de trabajo y otro tipo de condiciones que nosotros tenemos. Sabes que hay una cosa que a mí me preocupa enormemente. Sabes que yo no voy a repetir lo que han dicho las compañeras, porque estoy plenamente de acuerdo ya con lo que dijo, por ejemplo, Soledad, Tatiana, la misma compañera de Casa del Hogar. Pero yo creo que más que nada tiene que ver cómo nosotros vamos a incidir en el gobierno. Yo siento que, por ejemplo, yo sigo pensando que la unidad más grande que nosotros podemos hacer está en torno al reconocimiento de cómo somos trabajadoras. Y para mí el sindicato tiene que ver en esa incidencia política para los cambios del nuevo Código del Trabajo, al igual que los recicladores, al igual que todo el trabajo informal en Chile. Ninguno de nosotros está en el Código del Trabajo.
Por lo tanto, para nosotros creo que apuntar a una realidad más internacional significa el reconocimiento, por ejemplo, de nosotros del 177 o también de otros convenios que tienen que ver con el trabajo inestable. Entonces, yo creo que por ahí va como el proceso de nuestra formalización en términos de esta unidad que nosotros debiéramos hacer a esta nueva, porque yo sigo pensando y siempre he hablado que la política tiene mucho que ver en esto. Justamente nosotros estamos en Chile en un proceso enorme donde de una nueva constitución, todos trabajamos para eso, pero también como nosotros nos juntamos para hacer estas propuestas en términos de la informalidad del trabajo, de aquellos sectores que nunca han sido reconocidos, ¿ya? Como los recicladores, como el trabajo en domicilio, que estuvo en el Código del Trabajo y lo sacó la dictadura militar, como las algueras, las coleras. Yo creo que aquí hay otras cosas más que no son, por eso que digo que de enorme incidencia política, porque si nosotros nos ponemos a pensar que las compañeras de trabajo en domicilio en un rato pueden ser costureras, después son amasanderas, después son coleras y después son recicladoras. O sea, nos encontramos con una gama tan grande del trabajo en el domicilio que abarca una gran necesidad a nivel nacional que yo creo que nosotros, por ejemplo, no las tenemos y sabemos de esta diversidad que ellas tienen. Yo valoro estos datos que da, por ejemplo, que hace Diego, porque creo que es bueno que nosotros manejemos mucho más estadística, lo que me parece muy bueno. Una de las cosas que quería pedir es que por favor manden esto a nuestros mails, ¿ya? Que nos permitan poder trabajar con este mismo, esta presentación que hizo Joan, que te lo agradezco enormemente, Joan. Entonces, yo creo que para nosotros es muy positivo, pero también creo que aquí hay que ir más adelante, hay que avanzar en esto que mencionaba el Ceremi y que para mí es Marco, compañero mío en la CUT por muchos años. Ya, la verdad es que uno se alegra que nuestros compañeros primero estén ahí y que podamos seguir trabajando juntos, así que agradecía a Marco que esté acá. Pero además, permítanme, nosotros nos vamos a juntar el 13 y el 14 de agosto en el ICAL, en un seminario donde vamos a hablar todos estos temas en Chile. Por lo tanto, permítanme invitarlos a todos los que están presentes de Chile para también poder acompañarnos y hacer alguna conclusión final en términos que nos permita avanzar a esto, cómo hablamos de la informalidad, de la seguridad social y de la seguridad laboral que nosotros debiéramos tener. ¿Somos los invisibles del sistema? No queremos seguir siendo invisibles. Nosotros creemos que, así como lo lograron las casas particulares, donde tuvo una gran participación la propia central, donde nosotros tuvimos parte de esas negociaciones, y quiero decir con mucho orgullo, en que nosotros desde la central hicimos los contratos de trabajo. Por lo tanto, para nuestras compañeras de casa particular. Por lo tanto, yo creo que es posible trabajar cuando también nos juntemos a trabajar. Yo creo que tanto Sintralog, tanto los recicladores, que son las organizaciones más formales, aquí voy a dejar afuera las trabajadoras que ya lo tienen, pero la verdad, a todas las compañeras de casa particular que nos permitan trabajar de todas juntas, que podamos realmente incidir políticamente en el que estas estadísticas cambien, pero también creo que hay que ver cómo avanzamos en el Código del Trabajo con estas nuevas formas de trabajo y cómo nosotros podemos prever estas formas de trabajo en este modelo.
Porque si bien es cierto, estamos luchando por tener una nueva constitución, pero de aquí a que se implemente van a pasar un par de años. Y para eso tenemos que prepararnos. Por lo tanto, yo siento, compañeras, compañeros, que para nosotros, por ejemplo, es imprescindible que vamos haciendo estas respuestas, dando más respuestas, pero también haciendo más estudios de cómo la informalidad crece y qué tipo de informalidad y cómo crece día a día. Porque aquí, como decía, yo veo a las propias trabajadoras, ya lo mencionaba, que tienen una gama de trabajo enorme. O sea, ellas cumplen todo lo que hemos dicho acá. Y todo de la mano, son muy visibles hacia los demás, pero también yo siento que aquí donde nosotros podemos, afortunadamente ahora tenemos amigos en el gobierno, ya que nos van a permitir hacer tener un vocabulario de igual a igual, pero también creo que esto se necesita en que el mismo Diego y el HNNI podamos realizar estudios mucho más profundos, en donde involucremos a esta gente que no está. O sea, yo la verdad, compañeras, que siento corto la descripción de la informalidad, porque si bien es cierto, Soledad hablaba de las algueras, pero también están las mujeres que hacen las redes, ¿ya? Y que no pertenecen a nada. Entonces, tenemos una gama de este trabajo enorme que tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir avanzando para poder tener una visión más completa. Porque Chile, la verdad es que siempre se ha vendido como un país más floreciente, más estable, pero eso lo ven las estadísticas y lo ven más arriba. Pero nosotros que estamos en el terreno, nosotros que estamos en la población, nosotros sabemos que eso no es verdad. Y por lo tanto, yo creo que eso es donde uno debe apuntar el trabajo. Yo diría, y no creo equivocarme en esto, que el trabajo que nosotros estamos haciendo es territorial y que los sindicatos se deben trasladar a los territorios en donde vivimos, porque es ahí donde nosotros podemos hacer, ahí está la fuerza de la no industria en Chile, como la acabó el modelo, y es ahí donde está la fuerza, y ahí es donde tenemos que conversar con los y las compañeras por este cambio de que todo el mundo ya lo dijo o algo lo mencionó en términos del vocabulario que nosotros usamos. Porque si bien es cierto, esto lo hemos repetido una y mil veces, a nosotros cuando nos hablan de emprendimiento, le habla emprendimiento a una mujer que tiene una máquina casera de coser. Hablan de emprendimiento cuando una mujer tiene un horno para cocer pan asado. Y eso no es emprendimiento. El cambio de los lenguajes para nosotros es tan necesario y el reconocimiento de esas y esos hombres que se sientan trabajadores, porque ahí es donde está la trampa. No se sienten trabajadores y nosotros somos trabajadores en el domicilio. Somos trabajadoras coleras, somos trabajadoras recicladoras. Y ese título se lo han querido apropiar otros. Y siento que mientras no recuperemos esta identidad de clase que debemos tener todos los hombres y mujeres a nivel latinoamericano, no podemos seguir hablando de este modelo que solamente hace que la gente tenga que sobrevivir. Yo la verdad es que siento que esta es nuestra realidad y una vez más felicito porque yo me alegro de esta reunión. Me alegro mucho que se haya hecho esta reunión, ya agradezco a Joan y permítame saludar a la Sofía, que está ahí hace tanto tiempo que no sabía nada de ella ni le escuchaba su voz. Gracias. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias. Señora Emilia, por favor, tiene la palabra. Hola, buenos días. Disculpen que me encuentre media rara, pero estoy en cama recién operada. Así que, pero igual aquí presente por la Central Unitaria de Trabajadores, representando a mi querida compañera María Pereira. Quiero darle un saludo a mi querido
compañero nada más, y Marcos Canales, que junto con la Patricia, la Tatiana, que han sido unos grandes apoyos en estos años de lucha que hemos tenido como trabajadores de casa particular y sobre todo como migrantes, porque nosotros como trabajadores, yo represento a las trabajadoras de casa particular Sinducap, soy la presidenta, que aquí está mi compañera Luz también, que le dije que entrara porque como yo estoy en representación de la central para que estuviéramos más holgadas, pero realmente es un orgullo la lucha que nos ha dado la central. En estos años que hemos tenido de lucha, que seguimos en la lucha porque la trabajadora de casa particular migrante queda muy desprotegida en todo esto. Muchas veces por no tener papeles pasan y las pasan a traer muchas. Como antes escuchaba a la compañera de reciclaje que decía de las compañeras que cuidan adultos mayores, postrados. También la trabajadora de casa particular hace ese trabajo que muchas veces cuesta mucho más plata, pero les paga mucho menos para hacer esa pega y tienen que hacer todo lo de la casa también. Entonces también es muy, hay que ver esa parte. Y como yo entiendo a la Luz cuando decía que necesitamos, que debemos conocer más cosas, nosotros hemos conseguido, sí, tenemos que estar agradecidas, como yo les digo, de todas mis compañeras aquí, de nuestra concejala Patricia Coñumán, porque ella es nuestra concejala. Entonces, ¿cómo poder conseguir, supónganse ustedes, la fiscalización para las trabajadoras del hogar, ya que dicen que la casa es muy inviable porque es un hogar, pero viendo un trabajador adentro pasa a ser una empresa? Es lo que yo siempre he estado diciendo y lo que voy a seguir reclamando. Ahora en octubre nosotros estamos en pos de hacer un encuentro latinoamericano y del Caribe con un enfoque mundial acá en Chile. Nos tocó a nosotros como Sinducap esa tarea de poder lograr hacer ese encuentro. Estamos media flojitas con todo esto no hemos conseguido fondos, pero hay, como hablábamos el otro día con mi querido Seremi, que íbamos a tratar de conseguir por un lado y otro nuestros aportes. Y yo sé que mis compañeros nunca me han dejado sola, en la CUS sobre todo, nunca hemos estado solas, siempre hemos estado en compañía de los demás trabajadores, el compañero David de Sintraloc, y así muchos compañeros, la compañera Ruth Olate también, que también la veo aquí, que también en mucha lucha que hicimos juntas, la compañera María Cotal. O sea, hay tantas compañeras que hay que agradecer toda esta lucha que se ha dado para conseguir a los trabajadores adelante, y eso los incita a que unidos podemos salir adelante, porque todo esto lo hemos conseguido unidos, no solamente como trabajadores de casa particular, sino que como todos los trabajadores que estamos en la CUT luchando el día a día por el bienestar de todos los trabajadores y de sin importar raza ni color, como decimos nosotros. Aquí solamente importa que seamos trabajadores y los podamos unir como trabajadores en el pos del bien de los demás. Eso quería, compañeras, decirle, y le mando un querido saludo de parte de nuestra secretaria de Migraciones, que es la compañera María Pereira. Muchísimas gracias, Emilia, por tu mensaje. Muchas gracias por estas observaciones. Joan, no sé si tú tienes algún comentario que hacer. Just that it's very good to be part of this, and it gives me a better sense of what we need to do to improve our briefs, and encouragement for trying to put these workers into numbers, because the numbers do tell a lot. So thank you all. Compañeras, compañeros, hemos pasado a esta parte final donde estaban ya proponiendo, por ejemplo, ¿qué hacemos juntos? ¿Qué podemos hacer juntos con las estadísticas? Muchos de ustedes ya han hecho propuestas, yo he tomado aquí apuntes. Mencionaba el compañero Marco qué importante es ver cómo implementar las normas internacionales, estos términos internacionales en nuestra realidad, en nuestro país. Luego mencionaba Soledad,
es necesario tener un cadastro de recicladores y de otros sectores también de la economía informal, que están en empleo informal, me va a corregir Joan en estos momentos. Luego mencionaba José que él tiene toda la voluntad de cooperar para mejorar esas preguntas, para las encuestas, que se puedan hacer mejor y captar el número de trabajadores que se encuentran en cada uno de los grupos ocupacionales. Luego mencionaba también los compañeros qué importante es el marco regulatorio, qué importante es ver cómo ver la manera de juntarse todos estos grupos de trabajadores, todas estas organizaciones presentes, para ver la manera de colocar en estos momentos en la Constitución esta definición de trabajo digno, ¿no? Para poder luego ver cómo se implementaría de manera práctica para incluir a todos aquellos que son trabajadores. Luego también se ha hecho la propuesta de cómo ver estas matrices de organización sindical, cómo ver que los sindicatos puedan de alguna manera ayudar a organizar a estos grupos de trabajadores que se encuentran en empleo informal, que aumentan y aumentan a medida que las nuevas tecnologías avanzan. Y ese es el gran reto, ¿no?, que planteaban. Luego también se ha mencionado qué importante es que las estadísticas y las normas puedan llegar a captar la realidad que viven los trabajadores, este pluriempleo, trabajadores que realizan diversas actividades en diferentes épocas o momentos, y entonces son difíciles de captar. Y luego también tenemos lo que comentó Patricia. Patricia, un abrazo. Cómo incidir en el gobierno, cómo llegar, cómo hacer que todos estos grupos puedan ser reconocidos como trabajadores, porque esa es la lucha, ser reconocidos como trabajadores y estar incluidos en el Código de Trabajo. Cómo implementar, por ejemplo, el convenio 177 que habla del trabajo en domicilio. También se ha mencionado cómo podemos hacer para implementar, una vez que la Constitución de Chile, que se está elaborando ahora, sea terminada, sea aprobada, cómo hacer para que eso se implemente también, para llegar a aplicar eso, ¿no? Que se aplique lo que esté en la Constitución. Y luego también el comentario de las trabajadoras de casa particular sobre la fiscalización, qué importante es también la incidencia en fiscalizar, porque si bien ustedes lo han comentado aquí, las trabajadoras de casa particular han hecho una lucha muy grande, han conseguido su ley, y ahora Joan está mencionando, la ley está funcionando en Santiago, en el centro de Santiago está funcionando, pero hay más trabajo por hacer. Se tiene que seguir trabajando para fiscalizar, para que se haga efectiva la aplicación de esa ley. Entonces son pasos que uno va dando, cada sector está en diferentes momentos avanzando. Yo les agradezco a todos. Quisiera saber si hay alguna otra pregunta, algún comentario. El tiempo nos ha ganado, pero ha sido una reunión maravillosa donde hemos podido escuchar sus voces y hemos podido escuchar sus demandas, sus necesidades. No sé si alguien más desea comentar algo. Patricia, veo tu micrófono emprendido. Sí, yo solamente decir que hoy día Chile está viviendo un momento muy crucial y que si todos los trabajadores del área informal, como nosotros, somos capaces de convencernos que una nueva constitución es lo mejor que nos va a poder ayudar, es que también ayudemos a hacer claridad de las mentiras que están diciendo de esta nueva constitución, que nosotros tenemos la obligación moral para poder ser trabajadores de verdad. Tenemos que decirle a nuestros sindicatos que vayan a votar para lograr una nueva constitución política que no solamente va a ayudar a Chile, sino que va a tener un marco a nivel latinoamericano e internacional de incidencia que nos permita avanzar a lo que nosotros queremos lograr en Chile. Por lo tanto, yo invito a las dirigentes, a los dirigentes, que seamos capaces de ir más allá de lo que nosotros decimos. Muchas veces escuchamos, si yo no trabajo, no gano. Pero si nosotros tenemos una constitución adversa, en la que hoy día nos tienen esta invisibilidad, nunca vamos a ser capaces de lograr
que nosotros estemos en el Código del Trabajo y que seamos reconocidas. Es un mensaje que yo quisiera dar, quizás mucho más político, pero creo que es nuestra obligación moral de poder decirle a todos los presentes que tenemos que ayudar a nuestra gente a clarificar el proceso que está viviendo Chile. Muchísimas gracias, Patricia. Solo para efectos prácticos, todos ustedes han mostrado un gran interés en continuar este tipo de conversaciones. Entonces, yo les pediría, por favor, vamos a mantener el contacto con ustedes, muchos por email o por WhatsApp. Vamos a tratar de incluir a todos dentro de un grupo de WhatsApp para poder de repente programar una nueva reunión para ver los temas que ustedes han estado mencionando y de repente dar seguimiento a esta reunión del día de hoy. No sé si todos están de acuerdo con respecto a eso para ser incluidos, ¿sí? Por favor, si alguien no está de acuerdo, puede decírnoslo con toda libertad. ¿Sí? Muy bien. De acuerdo. De acuerdo, muy bien. Todos con los dedos, eso, con el pulgar para arriba. Perfecto. Tatiana, antes de terminar, palabras, por favor, tus palabras. Muy cortito, quería pasar un avisito. Recordaban que nosotros también hicimos, dentro de este gran universo, yo soy activista de la diversidad sexual, muchas compañeras saben, me conocen, y nosotros hicimos un estudio sobre el trabajo en la población LGBTIQA+, y yo se los voy a enviar, porque hoy día no es el caso, pero se los voy a enviar para que se pueda incorporar también, porque es muy impresionante cómo la discriminación hace que la mayoría de las personas del mundo LGBTIQA+ estén en el comentario y una de estas. Así es que eso es un acto para que estamos chochas con ese trabajo. Hoy día se está utilizando mucho en todas las organizaciones de gobierno, así que eso, se los voy a enviar para que ustedes lo conozcan. Muchísimas gracias, Tatiana. Vamos a esperar entonces con mucha alegría esa investigación que han realizado. Soledad estaba comentando que también quería dar unas palabras. Soledad, por favor. Sí, solamente quiero agradecer a Guigo que nos permite este espacio y de este reencuentro de ¿Soledad? Muteaste. Soledad, parece que el internet, la señal está fallando. Ahí. A ver, ahora de repente se conecta otra vez, ¿sí? ¿Me escuchan, cierto? Sí, te escuchamos ahora. Ya, voy a hacer lo más breve posible, porque estoy en el sur y la señal no está muy buena. Primero que nada, como dije, agradecer a Guigo por darnos este espacio y por hacernos reencontrar desde el mundo de los trabajadores informales. Creo que tenemos una tremenda oportunidad. Patricia dijo algo importante, nosotros estamos viviendo un proceso político en nuestro país fundamental, que tiene que ver con dos líneas. Primero, con un gobierno, uno de los gobiernos más jóvenes del mundo. Segundo, también con esa paridad que logró instalar este gobierno, que creo que es fundamental, donde se le da un lugar importante a las mujeres en nuestro país en términos políticos. Y por otro lado también tiene que ver el proceso constitucional que estamos viviendo en Chile, un cambio de constitución importante para nuestro país. Tenemos una constitución histórica que fue escrita con mucho dolor y mucha sangre en nuestro país, que fue la constitución del 80. Y hoy día estamos construyendo una constitución nueva, una constitución que tiene hartos errores, pero también tiene bastantes aciertos. Creo que hay una oportunidad también para nosotros como trabajadores informales, pero también como pueblo chileno, a hacer una transformación profunda en nuestro país que nos permita ser garantes y también visibles dentro de las necesidades y las realidades que tiene nuestro país, de no seguir siendo el patio trasero, que los recicladores no se transformen en la basura. Nosotros vivimos de la basura, pero no queremos ser parte de la basura. Y por otro lado también lograr unificar a estos gremios de trabajadores informales en un espacio como este para nosotros como recicladores en Chile, que representamos una gran cantidad de compañeros a nivel nacional, 60.000, es una oportunidad también importante de fortalecernos, de garantizar que nuestras demandas desde distintos espacios sean realmente escuchados con el apoyo de cada uno de ustedes. Contarles que nosotros ahora a fines de septiembre vamos a tener
el Encuentro Nacional de Recicladores en Chile, gracias también al apoyo de la gente de WIGO y también de la Alianza Global, donde nosotros participamos. Y tendremos una marcha simbólica, pacífica ese día para entregarles un documento al gobierno de algunos artículos que creemos que es fundamental que cambien dentro de una ley que se está aplicando en nuestro país, que es la ley 19.920 de reciclaje de responsabilidad extendida al productor, la ley REP, es una ley empresarial, una ley comercial. Patricia dijo algo importante que creo que también quiero repetirlo. Nosotros tenemos un modelo económico en nuestro país que no es bueno para nosotros, es un modelo económico bastante deshumanizado, un modelo neoliberal, que no nos garantiza a los trabajadores y trabajadoras de Chile dignificar nuestro oficio, dignificar nuestro trabajo, como lo decía el Ceremi del Trabajo recién. Por eso es tan importante este proceso histórico que estamos viviendo en nuestro país, y también las invito y los invito a todos los que están acá a unificar nuestro trabajo informal, a transformarlos en un gremio gigante, donde no solamente estén los recicladores, las trabajadoras del hogar, ni los vendedores, sino que todos los trabajadores informales de nuestro país, para realmente incidir en las políticas públicas de todo nuestro gobierno, de todo nuestro país, y donde tengamos realmente representatividad y voz propia. Nosotros no necesitamos que hablen por nosotros, tenemos que hablar nosotros por nuestras propias realidades. Y gracias, Laura, por la invitación. Un besito grande a Sofía y a todos ustedes también, a Marta, a Joan. Tuve el placer de conocerla en Sudáfrica, ahora hace muchos años que no las veía, y me vuelvo a reencontrar con ustedes acá en este espacio. Así que muchas gracias por todo, y gracias a las compañeras de los distintos gremios. Somos un grupo de trabajadores que tenemos una fuerza muy importante en nuestro país, pero que todavía no se ha logrado visibilizar, y es por la división de nuestro gremio. Creo que llamar a la unidad de nuestro gremio es sumamente importante para poder realmente ser escuchado y tener realmente fuerza al minuto de tomar decisiones políticas en nuestro país. Gracias, y que tengan todos un lindo, lindo fin de semana. Muchísimas gracias, Soledad. Quisiera agradecer a Joan y también agradecer a José por los aportes del día de hoy, las estadísticas. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por su participación. Vamos a armar este grupo de WhatsApp con todos los que han estado presentes y así continuar las conversaciones. Ruth, veo que has levantado tu mano, por favor. Sí, bueno, yo soy en muchos aspectos neófita en todo lo que han hablado, y a mí me sirve para ir aprendiendo mucho, ¿ya? En representación de acá de la cuarta región. Y me interesa mucho seguir aprendiendo, seguir participando. Nosotros como Sinmutec estamos en vías de solucionar los problemas de directiva. Tú sabes cuáles son los motivos que hemos tenido. Y agradecer bastante, porque me sirve como para retroalimentarme en toda la información que han dado y seguir aprendiendo, porque quiero participar activamente en todo esto. A mí desde muy niña me ha interesado todo lo que tiene que ver con el sistema social. Vengo de unos padres que fueron dirigentes sociales, entonces lo llevo en el ADN. Un abrazo. Sí. Un abrazo y mucha alegría de que estés aquí. Veo que las compañeras María y sí, acaban de prender la cámara. No sé si desean decir algunas últimas palabras para ya poder cerrar. Adelante. Hola, Hola. yo muy agradecida, Ruth Olate de Chile, muy agradecida por todo este foro que ha estado muy lindo, muy entretenido, y saludo para cada una de ellas que han participado. Y nada, seguir adelante trabajando nomás. Eso es, y un abrazo para grande. Y gracias. Querida Ruth, un gran abrazo para ti, querida Ruth. Sí, María y Milka. Bueno, nos sumamos a los saludos y agradecimientos, y aprovechando que acá tenemos algunas compañeras que están asociadas a la Central Unitaria de Trabajadores. Nosotras no estamos asociadas como federación ni como sindicato. Bueno, nos gustaría sí reanudar lo que alguna vez hicimos en conjunto en otros tiempos, y para que ellos nos ayuden a levantar nuestra bandera, y nosotros también, evidentemente, ayudarnos como mujeres y como trabajadoras,
nosotros necesitamos organizar a los empleadores, porque sin los empleadores organizados no podemos avanzar en lo que nos demanda el convenio 189 de la OIT. Estamos en momentos cruciales, tenemos muchos planteamientos que hacerle a la autoridad vigente. En cuanto, aquí tenemos al señor Seremi del Trabajo, hace poco nos encontramos en la mesa técnica, y necesitamos a nuestros empleadores. Así que si la Central Unitaria de Trabajadores y otros trabajadores acá presentes tienen la disposición de organizarse en conjunto con nosotras para ir avanzando como trabajadores, feliz nosotras de poder reanudar aquellos lazos que alguna vez nos hizo fuerte. Un saludo para todos y gracias, excelente el informe. Nos va a servir a nosotros también como base para desarrollar algunos de nuestros trabajos. Gracias. Muchas gracias, María, muchas gracias, Milka. Muchísimas gracias a todos por su participación el día de hoy. Abrazos para todos. Nos estamos manteniendo en contacto por WhatsApp. Gracias a todos. Adiós. Adiós, que todo te Vamos, bien, Chile, vamos, sí se puede. Faltó la foto. Ay, la foto, siempre me piden las compañeras, perdónenme antes que se vayan. A ver, todos un minuto, vamos a poner nuestras cámaras para sonreír y tener este recuerdo de esta reunión tan linda. Ahora sí, Sofía, con tu foto, muy bien. A ver, vamos a todos, eso, nos peinamos, nos ponemos bien y saludamos. Muchas gracias, Chile, muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias por el conversatorio, estuvo muy bueno. Adiós, compañera. Chao, compañero Marco, nos vemos. Chao, Patita. Muchas gracias, chao. Besos. Abrazos a todas. Un beso, mi lucecita linda. Nos vemos. Nos vemos.